Ben, bos días. Retomamos as conversas en torno á comunicación, cultura e redes. Temos agora a ponencia do profesor Miguel de Aguilera. Miguel de Aguilera é doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid e catedrático de Comunicación Audiovisual e Publicidade na Universidade de Málaga. A súa extensa traxectoria, polo tanto, está vinculada á universidade, a investigación e a docencia, ten unha acreditada traxectoria de investigación, como acreditan esos 5 sexenios avaliados que para os que estamos no entorno universitario pois sabemos que implican un grande traballo e un grande recoñecemento. Tamén unha traxectoria de xestión na universidade importante e non só na Universidade Española, tamén noutras universidades estranxeiras, como, por exemplo, foi titular da Cátedra Internacional UNESCO nas Universidades de Lyon e Grenoble no ano 2006. Os seus eidos, os seus ámbitos de traballo están vinculados á cultura digital e aos novos usuarios, abarcando diversos fenómenos como, por exemplo, a música ou os videoxogos. Damos paso, entón, a esta ponencia, que ademais ten un título, creo que moi suxerente, que é o de tomarse a cultura digital en serio, e despois damos pé a algunha pregunta ou algunha reflexión. Muy bien, pues muchas gracias por tu intervención. Por cierto, comentaba con una compañera oyente que está por ahí sentada, que la veía tomar notas y le ha dicho que vamos a dejar los PowerPoint a vuestra disposición. Al menos entiendo yo, ¿no? Yo cedí los derechos, ni un papelín. Así que digo, para que no tengáis que tomar nota de todo, al menos de lo mío, que es muy pesado y muy largo, pues, bueno, dicho lo anterior, es decir, que estarán a vuestra disposición, ya os contarán como los organizadores, supongo en el Consejo de la Cultura Galega y tal, ¿no? Dicho lo anterior, yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias, no solo retóricamente, sino de corazón, a los organizadores, a José, Paco, Campos, al Consejo de la Cultura Galega, por haberme invitado a estar aquí en esta jornada tan interesante, por lo menos para mí tan excitante, tan animadora a preparar las cosas bien y a hablar de cosas. Y además en esta ciudad que me encanta, que toda ocasión de venir aquí es poca, ¿no? Así que muchas gracias, encantado de estar aquí. Y para empezar quiero decir que, sin entrar en detalle, que mi intervención pues presenta una serie de dificultades y una serie de cautelas. La primera, la que veis allí, una advertencia genérica que hacía hace muchos años Teodor Adorno respecto del uso del término cultura en un sentido demasiado expansivo. Además, debo decir que este tema, como os decía hace un instante, pues a mí me ha excitado bastante, me ha provocado, me ha hecho trabajar, me ha apetecido trabajar en ello y muy probablemente tenga aquí para estar hablando 2 o 3 horas. Entonces, en atención, en respeto a vuestra amable presencia, a vuestra amable atención, pues procuraré mencionar algunos aspectos. Quiero decir que no voy a poder entrar en detalle en todos los aspectos que vendrán en ese PowerPoint. Algunos, además, requieren en algunas ocasiones explicaciones detalladas, pero eso me llevaría demasiado tiempo. De manera que algunas cuestiones las voy a dar por conocidas, si me permitís, ¿no? Alguna otra cautela que menciono antes de meterme un poco más a fondo es que hablar de cultura digital y de comunicación en el marco de la cultura digital es, digamos, que algo bastante difícil, entre otras razones, porque estamos hablando de fenómenos, la cultura digital, las comunicaciones dentro de ella, las manifestaciones de una y otra cuestión, al mismo tiempo que surgen, en el mismo momento que surgen, estamos haciendo referencia de ellos, estamos intentando analizarlos. Además, son fenómenos que son centrales en la vida, ocupan una posición central en la vida de prácticamente todas las personas del planeta, al menos en la vida de todos vosotros y de mí mismo, ¿no? Por lo tanto, quiere eso decir que son muchos fenómenos y son millones de experiencias las que se vinculan con la cultura digital, lo que también es una dificultad añadida. Las ideas con las que durante 2 siglos nosotros y los que nos han antecedido, que yo no he estado los 2 siglos analizando la cultura, las ideas con las que hemos analizado la cultura durante 2 siglos van perdiendo vigencia, enseguida me meto con ello, lo que también es otra dificultad para examinarlo. Y además
y es otro aspecto central de esta intervención que tengo, hay muchísimas personas, muchísimos agentes sociales, personas individuales, personas colectivas que están hablando, están ofreciendo ideas, ofreciendo conceptos, ofreciendo relatos o ideas engarzadas en discursos que a su vez son relatos sobre la cultura digital, y todo esto está generando mucha confusión, enorme confusión. Así que, ¿cuál es el enfoque que yo le doy a esto, provocado por mi amigo José, que me ha propuesto un título de conferencia que se llama Tomar la cultura digital en serio? Y yo le agradezco que me haya provocado a volver a trabajar sobre estas cuestiones. Yo llevo muchos años siguiendo una tradición analítica que lo que procura es conocer lo que yo llamo los fundamentos ideales, es decir, las ideas básicas, fundantes de ciertas sociedades, por ejemplo, de la sociedad industrial, que, igual que establece un sistema económico, establece un sistema de ideas, una serie de ideas esenciales que lo organizan. Estudiando también los relatos en los que se integran estas ideas y los aspectos que están por debajo de esos relatos. Así, gracias a ese estudio, puedo, creo yo, conocer con más claridad y con más rigor lo que estamos haciendo. ¿Quiere esto decir que para mí era una contradicción, era chocante, por ejemplo, desde hace muchos años, y yo necesitaba comprender? Yo fui profesor de comunicación audiovisual y publicidad pues desde muy chiquitín, jovencito, 23 años empecé a dar clases, ¿no? Y ya mucho tiempo dando clase, tengo familia, tradicionalmente parte de mi familia ha trabajado en la comunicación, daba clase a una gente, chiquillos y chiquillas, desde hace mucho tiempo, encantadores, con una carita de angelito, y yo decía, ¿cómo se puede estar denostando tanto esto de la televisión, esto de la publicidad, esto de la cultura popular, cuando la practica gente tan importante, tan encantadora, tan maja, tan guay, como queréis decirlo, tan perita, como se dice más por la tierra en la que vivo ahora, y al mismo tiempo estar denostando esto que es un tipo de cultura que es la que nos llena día a día? ¿Cuántas horas vivimos en nuestro día oyendo ópera en nuestra cabeza? ¿Cuándo salimos de copas y ponemos ópera para formar parte de ese escenario de copeo? ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestra vida cotidiana a las culturas populares, que son, en efecto, las culturas que vivimos en nuestra cultura cotidiana? En fin, algunas de estas contradicciones me hicieron pensar. Y yo lo que busqué durante un tiempo, y sigo haciéndolo, es levantar los velos, es decir, las ideas básicas, ideas engarzadas en discursos que pesan sobre la comunicación y, por lo tanto, impiden entender lo que de verdad hacemos en materia de comunicación. Para eso, sin poder entrar, por supuesto, en todo detalle, digo que me fijé en una serie, en fin, empecé a estudiar la cultura. Muy en particular me serví de una serie de autores, como por ejemplo son el filósofo ovetense Gustavo Bueno, jubilado hace no muchos años, tiene un libro que se llama El mito de la cultura, que para mí fue revelador, me abrió un campo de trabajo importante. Néstor García Canclini, citado hace un rato por Miquel, y algunos otros, ¿no?, que venían en el fondo a decir que la sociedad industrial, al instituirse, al establecerse, al nacer, estableció una serie de cosas. Y entre esas cosas estableció una serie de bases ideales, una serie de ideas fundantes, podríamos decir. Y una de ellas es la cultura. La cultura ha venido a sustituir en la sociedad industrial a otros mitos de carácter teológico. Antes lo divino y lo humano estaba mezclado, antes de la sociedad industrial. La sociedad industrial, que se convierte en laica, quita mitos teológicos y pone mitos de otra índole, y la cultura ocupa una posición mítica. Además de ocupar tener una función mítica, a la cultura en la sociedad industrial se le atribuyen una serie de misiones. La cultura siempre ha cumplido muchas misiones, muchas, positivas, negativas y regulares. Entre esas misiones, como bien sabéis todos los, si me permitís, por cierto, tutearos, pues se encuentra, no sé, por ejemplo, el legitimar las desigualdades, aquello de hombres, si decimos hombre, ocluimos a las mujeres, favorecer la hegemonía de unos sectores sobre otros, etcétera. No voy a entrar en ese detalle, que vosotros, me imagino, me perdonáis por no hacerlo. Pero digo que a todas esas funciones tradicionales de la cultura, la sociedad industrial añade dos funciones nuevas. Una, la que asume la burguesía letrada, ilustrada,
de cultivar a las masas iletradas, que es una función con carácter benefactor, vamos a ayudar a que accedan también a los bienes culturales, pero al mismo tiempo es una función que cualifica la mano de obra y que permite desarrollos industriales. Segunda gran función, más directamente relacionada con esto de la cultura popular, la comunicación de masas y demás. Segunda gran función, en palabras de Pierre Bourdieu, que todos conocéis, distinguir. Distinguir tipos de prácticas, unas de otras, unas elevadas, otras malolientes, porque las practican, las siguen personas pues, que trabajan, que sudan y que en fin, huelen mal por haber sudado. Es decir, 3 niveles de prácticas culturales que reconocéis fácilmente si hablamos de cultura de élite, de cultura popular en el sentido de folk, volks, y de cultura de masas, que comportan, entre otras cosas, pues, capitales económicos para poder acceder y capitales simbólicos o capitales culturales para poderlas disfrutar. No todo el mundo puede disfrutar de la ópera, gozar con ella, porque no la sabe entender todo el mundo, ni con cuadros abstractos lo sabe entender todo el mundo. 3 niveles culturales. Lógicamente, esto es una forma de simplificar el debate. La cultura de élite tiene muchas cosas de interés. Pero sí digo que, entre otras cosas, la cultura sirve en la sociedad industrial para distinguir. Y el tercer escalón, distinguir unos sectores de otros. Yo practico la cultura de élite, por lo tanto, en fin, estoy en ese nivel elevado y además la oigo en el Palacio de la Ópera con mi pajarita y mi monóculo. Es un decir, pagando una pasta para entrar, por cierto. La llamada cultura de masas es, desde el principio, despreciada, aunque, por cierto, sea la cultura vivida del 90 y tantos % de la población planetaria, pero es, desde que nace, despreciada. ¿Por qué? Digamos, por cómo se hace, con máquinas, maquinizada. Ahora, yo pregunto también, una guitarra no es un instrumento, no es una máquina que forma parte de una tecnología que es saber tocar, pero en fin. Y mercantilizada. La lógica mercantil es la que guía su producción. Hacemos cultura para ganar pasta. Despreciada por eso y despreciada por quien consume esa cultura además. Aquellos que carecen de capital económico y cultural sudan y por lo tanto huelen a sudor porque han trabajado o llevan las manos manchadas de grasa. Bueno, y yo por lo tanto pues conseguí entender las prácticas, el cómo y el por qué y decidí hace mucho tiempo ya publicar un artículo que se llamaba Tomar la cultura popular en serio, que es muy probablemente el que ha inspirado la invitación de José a intervenir yo aquí. Para mí es importante tomarse la cultura popular en serio, muy en serio. Yo diría no solo la cultura popular antigua, sino también la digital. Y, por cierto, ese soy yo cuando salgo de copas con sombrero, el de la derecha. Por cierto, estos son también fenómenos indiscutiblemente, desde luego de masas, enormes masas de población, pero también digital, porque Juego de Tronos, que ha empezado el lunes y me la he perdido por ahora, es transmediática, la vamos a ver cuando queramos, donde queramos y como queramos, gratis o no, en prácticas propias del televidente 2.0. En mi opinión, Ragnar Lodbrok, en fin, y algunos otros, en mi opinión, absolutamente convencida, absolutamente sincera, estamos viviendo una época de oro en ciertos aspectos de la narrativa, no toda la narrativa, esto que estoy mencionando y algunas otras cosas que aquí no me caben, Peaky Blinders y, en fin, algunas otras cosas que quizá conozcan ustedes, para mí merecen estar en el nivel de los altares que se conceden a las narrativas. En fin, obviamente, llevo 10 minutos, voy tarde por lo tanto. Obviamente, bueno, hemos hablado entonces de la cultura popular propia de la sociedad industrial, no estamos ya en la sociedad industrial, estamos viviendo otro tipo de cultura. Se está produciendo una serie de cambios sociales, perdón, de cambios culturales importantes que todos ustedes conocen y yo me limito, si me permiten, a puntear o a apuntar nada más. Por ejemplo, en palabras de Bauman, ese sociólogo polaco afincado en Gran Bretaña, y ayer me decía, por cierto, una polaca, compañera de departamento, que no le tienen mucho respeto, a pesar de que diga cosas interesantes, porque era colaborador de la policía secreta en el régimen comunista polaco. Pero, en fin, cosas que descubre uno muy a su pesar. Bueno, Bauman apunta, que es un tipo interesante a pesar de lo anterior,
apunta a una serie de ideas propias de la cultura en nuestra época. Por ejemplo, ese cambio de la función que ha servido tradicionalmente desde el siglo XVIII, XIX, a construir la idea de nación, sigue sirviendo para pasar a tener sobre todo una dimensión de globalización, lo que no excluye, sino completa las ideas que hace un ratito contaba Miquel de Moragas, el profesor de Moragas, en algún sentido un aspecto que aquí no puedo desarrollar, que es el del sentido de movimiento, eso de anclar y desanclar, la muñeira desanclada en el depósito cultural, que creo que es el término que emplea Emili, y que luego es anclada de nuevo si la oigo yo en Málaga, digamos. Bueno, no me puedo entretener con ello. Pero digamos que sobre todo sí quiero destacar una cosa, o dos cosas. Una, la cultura pierde certezas. Vivimos en una época cultural en la que no hay certezas absolutas. Durante 2 o 3 siglos la sociedad industrial disponía de una serie de instituciones que servían para dar sentido a lo que nos ocurría. Por ejemplo, la Iglesia. Antes había una, católico, apostólica y romana, que nos decía, usted nace en ciertas circunstancias, le van a pasar ciertas cosas que comprenden confirmación, bautismo, pum, 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 etc. Hoy hay muchas iglesias, más aún. Hoy hay un descreimiento generalizado de las iglesias y, por lo tanto, una pérdida de sentido de las biografías individuales y de las biografías colectivas. La familia nuclear monogámica, papá, mamá y los niños, daba sentido. ¿Usted qué va a ser? Yo, como papá. ¿Pero hoy qué es papá? ¿Cuál es mi familia? Mamá, mamá y los niños, mamá sola, en fin. Dicen que no son cosas mías, sino que yo aquí me limito a apuntar pues, personas como Giddens, antes mencionado, Manuel Castells, uno de los grandes gurús de estas cuestiones, o en fin, de las personas mal citadas, Peter Berger y Thomas Lackman, que vuelven a escribir después de su famosa construcción de la realidad, vuelven a escribir sobre la pérdida de sentido y dicen que nuestra sociedad ya no tiene certezas, la sociedad del riesgo, la sociedad de la incertidumbre. Y como hay incertidumbre, pues tenemos que buscar certezas, no nos queda más remedio que hacer lo que yo en algunos sitios he llamado el trabajo cultural, es decir, esa necesidad de buscar ideas, de buscar estímulos que nos permitan construir sentido y que nos permita también afrontar la vida cotidiana con solvencia, en fin, y gestionar nuestras emociones que requieren, por supuesto, gestión, ¿no? Así que nos toca intensificar nuestro trabajo cultural, es decir, buscar estímulos simbólicos, usarlos en contextos determinados para darles sentido o para obtener ciertas satisfacciones. Bueno, hay más cambios, pero pues me veo obligado a ir un poquito deprisa y además a no aburrirles a ustedes más de lo indispensable. Diría que cambios importantes en el medio social, en el medio cultural y, por supuesto, como no, en el escenario comunicacional. En ese escenario comunicacional, los elementos que pongo por ahí arriba son bien conocidos por todos ustedes. La pantalla como centro de las comunicaciones, lo dijo Castells hará no menos de 20 años y es cada vez más evidente. En fin, comunicaciones móviles, videojuegos, los cuerpos tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, cuando pongo ahí atravesar el espejo me refiero a las experiencias inmersivas, por ejemplo, a través de los avatares en los videojuegos, vivir el espejo en la pantalla y atravesarlo y vivir con el avatar detrás de la pantalla. Pero me refiero también al hecho de que los reality, lo que han dicho, perdone usted, a mí no es que no me interese esas vidas soñadas que ustedes me presentan ahí de príncipes y princesas. Yo quiero ser también príncipe o princesa, según toque, o lo que cada uno sea, en ese lado de la pantalla. Pero, en fin, tampoco me entretengo porque estos cambios de la comunicación son conocidos por todos ustedes, por todos vosotros, y se mencionan continuamente en distintos escenarios. Quiero subrayar uno, el que menciona Paul Virilio, hablando de la bomba de la información, que es tremendamente importante. La construcción de un sistema gigantesco, organizado, pregunto a continuación quién y cómo lo organiza, creciente y cambiante. No hacemos más que acumular información. Eso es fabuloso, es interesantísimo, es maravilloso, nos resuelve la vida googleando y estas cosas y tal, pero tiene su interés. Y ese boom de la información o bomba de la información incluye también la irrupción, la aparición en el escenario cultural comunicacional, que no se diferencian demasiado, se deben diferenciar cada vez menos, y estoy también con Miquel en la necesidad de estudiarlo cuanto más mejor desde el punto de vista de los estudios culturales, no solo comunicacionales. Enorme incremento del número de instituciones
esta es una de ellas, por ejemplo, el Consejo de la Cultura Galega, y de personas relacionadas con las industrias culturales y para mí también creativas, que creo que es un progreso hablar de esas cuestiones. Pero a pesar de todos estos cambios importantísimos en materia social, cultural, comunicacional, sigue habiendo relatos de fondo, sigue habiendo velos que nos dificultan entender bien qué es hoy, a mi juicio, entender bien qué es hoy la cultura digital. Y vamos a ello. Ya que cambian las comunicaciones, cambian las formas de entenderlas. Hay también toda una serie de términos que todos ustedes han oído pues, o leído en distintos escenarios de reflexión. Mediaciones cada vez más de moda como elemento central de la teoría cultural, cibercultura y cultura digital, en fin, convergencia con nuestro querido Jenkins, hibridaciones, remix en la versión de Manovich y de Castells, en fin, simulación y ludología desde el punto de vista de los videojuegos. Son todo ideas que están por ahí flotando, que se nos están ofreciendo para entender las comunicaciones. Ideas que, por cierto, me puede proporcionar a mí a veces un informático, elaboradas por un informático desde su conocimiento, que no es exactamente el mío, que soy de las ciencias sociales, y yo extraigo esa idea y la aplico, pero la extraigo mal porque obedece a otra lógica y la aplico al análisis social. Es parte del problema, no sé si me estoy explicando con ello. Pero sobre todo quiero subrayar que, en mi opinión, hay un gran caos semántico que está produciendo apreciable confusión. Muchas ideas enunciadas desde puntos de vista diferentes que vamos tomando de forma más o menos indiscriminada y conjuntamos. Ideas que a su vez están insertas, forman parte de relatos, de discursos. Y todo eso forma un batiburrillo que, en mi opinión, merece la pena aclarar. Entre esas ideas hay una de especial interés por la frecuencia de su uso, por las esperanzas que en ellas se depositan, que es la del empowerment, empoderamiento, que ven ustedes que subrayo en negrita, destaco en negrita la dimensión, su relación en la versión inglesa y en la versión española con el poder. Empowerment, es decir, poder. Empoderamiento, es decir, poder, adquirir poder para romper poderes, ¿no? Es, por lo tanto, una idea con proyección y con contenido, con carga utópica, necesariamente. Hay muchísimas voces que intervienen en este campo. ¿Cómo ando de tiempo? Llevo 20 minutos. Vamos bien. Insólito. No debo ser yo quien hable, debe ser Micron. Hay muchísimas voces interviniendo en este campo. Que además, voces que provienen de campos de experiencia diferentes, es decir, responden a enfoques diferentes. Por ejemplo, hay académicos e intelectuales que, por cierto, algunos están buscando, pues digamos, instituir un nuevo espacio científico. En el siglo XIX y a lo largo del XX, por ejemplo, en España se instituyen los espacios científicos de comunicación, periodismo y audiovisual por un lado, por poner ejemplos tontos, que son tontísimos, en mi opinión modesta. Ahora están surgiendo nuevas realidades y se está, en mi opinión, también buscando instituir nuevos espacios científicos, cibersociales, etc. Hay empresarios, muchos, que hablan de estas cuestiones. Hay políticos, empowerment, muchos, o gente con actividad política, con querencia por intervenir en la vida social. Hay ficciones narrativas, hay prácticas contraculturales, luego pongo algún ejemplo. Hay perspectivas utópicas y distópicas. En fin, por ejemplo, ficciones narrativas, cuando hablamos de los cyborgs, sabemos lo que son los cyborgs, los robots. ¿Cuántos mitos y cuántas narraciones convergen sobre los robots cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana, desde Prometeo hasta Frankenstein y algunos otros, en época cercana? Propongo como idea, que a mí me parece crucial, de primera importancia, cada vez que veamos conceptos, cada vez que veamos ideas, tener muy claro quién enuncia esa idea, qué persona concreta enuncia esa idea, a qué corriente teórica pertenece, positivista, en fin, interpretativo, materialista, dialéctico o histórico, en fin. ¿Desde qué especialidad científica viene?
desde la sociología y hablamos de interaccionismo simbólico o desde la informática y hablamos de interactividad o de interacción informática. Me refiero, por ejemplo, que forman parte de la confusión, ¿no? No en el caso, por supuesto, de quien lo decía antes, ¿no? ¿En qué contexto social e institucional? Es decir, por ejemplo, esta persona, pensemos en, si alguno de ustedes lo recuerda, los que somos más veteranos seguro, en Yoneji Masuda. ¿Se acuerdan ustedes de aquel primer gran teórico, uno de los primeros grandes teóricos en los años 80 de la sociedad de la información, que no hacía más que alabanza respecto a la sociedad de la información y era el representante de la patronal japonesa de la industria informática, además, gobierno japonés, industria informática japonesa, ¿no? Bueno, sus razones tendría para hablar como hablaba, ¿no? Unas serias, otras más financiadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, importante saber quién dice, en qué corriente, desde qué especialidad, a qué lógica profesional obedece, en qué relatos organiza sus ideas y qué subyace a esos relatos. Porque todo esto está creando confusión. Hay muchos relatos y yendo a ellos, como les dejo el PowerPoint y no tengo tiempo de explicar todo, pues hay relatos también que nos cuentan cómo es o cómo debe ser el nuevo sistema educativo. Hay relatos educativos que beben de relatos sociales. Aquí tengo una transparencia, lógicamente hay mucho más que pensar detrás, pero no me entretengo con ello, porque no tengo tiempo, si no me va a regañar con razón nuestra amable moderadora, ¿no? Yendo al relato mainstream, digamos, el de la corriente principal en materia de teoría social, que, por ejemplo, han enunciado personas como Negroponte, Castells y tantos otros, lógicamente con diferencias entre unos y otros, pero en esencia, mismo relato mainstream. En fin, hay bastantes rasgos, ¿no?, que mencionar, pero por subrayar algunos aspectos míticos. El primero de ellos es que vivimos un cambio de época, lo que parece bastante cierto, enormemente condicionado, pongo entre paréntesis, determinado, para muchos, determinado por lo tecnológico. Parece que la tecnología es un agente destacadísimo del cambio. Es una opinión extendida, pero es que la tecnología no puede ser agente. Agentes somos solo los humanos. Quizá la tecnología en su día robótica, si tiene suficiente autonomía para actuar, será un agente. Hoy es un factor. Así que hablamos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuevas. Desde luego es el mito de la eterna juventud. Yo cuando era un chiquillo que empezaba con estas cosas, 23, 25 años, que ya no tengo, pues oía, como tú y como otros compañeros aquí sentados, oíamos hablar de las nuevas tecnologías y hoy vamos peinando canas ya en la barba y en fin, en el pelo. Están inmersos en un mito, en un sistema de representaciones colectivas, las nuevas tecnologías. Algunas de ellas, como el ordenador, Internet y los teléfonos móviles, se presentan como tecnologías mesiánicas, que son fabulosas, claro está. El teléfono móvil, cuántas cosas nos ha cambiado a positivo en nuestras vidas. Pero tiene un carácter mesiánico, parece que nos van a arreglar todo lo que hubieran de arreglar. Es decir, tienen componentes míticos por detrás, ¿no? La idea de que la cultura es pasiva, la tecnología es activa, entonces la cambia, como causa tecnología produce un efecto, es el cambio en la cultura. Eso es puro positivismo, en su más vieja y sencilla acepción, ¿no? Yo tengo que decir al anterior, por simplificar, que esta idea de separar naturaleza, tecnología, cultura, sociedad, que de hecho son un batiburrillo creado por los seres humanos que vivimos siempre rodeados de ellos, esta idea es un constructo o también una falacia, una construcción de la sociedad industrial, una de sus bases ideales precisamente, como antes decía, de los pilares que establece la sociedad industrial y que se asocia al determinismo tecnológico. La cultura digital, en ella, digamos, un pilar básico, una premisa esencial, es que no hay separación entre lo online y lo offline. Ahora mismo estamos hablando de cultura digital, viviendo cultura digital, mencionando y pensando en cultura digital con papel, con intercambio de palabras e ideas, como hace el humano desde hace al menos 100.000 años, si no 1 millón de años. No hay separación real. Toda cultura es híbrida de un montón de cosas, incluido lo tecnológico con lo simbólico, etcétera, ¿no? Lo importante en esto, lo importante en toda cultura, en la digital y en cualquier otra, estoy
usando palabras de Pierre Lévy, como ustedes saben, es el primero que definió con seriedad y creo que sigue siendo uno de los mejores que lo han hecho, Pierre Lévy, autor del informe que se llamaba Cibercultura, o Cultura Digital, ya no me acuerdo cómo se llamaba, para la UNESCO. Se trata de agentes y prácticas. Agentes, es decir, personas individuales o personas colectivas, grupos, que realizan una serie de cosas, que mantienen una serie de prácticas. Y para ello, para mantener esa serie de prácticas, se sirven de los distintos recursos que tienen a su alcance, unos tecnológicos, otros simbólicos y otros de índole diferente, ¿no? En suma, José Ortega y Gasset lo decía hace muchos años y hablaba de esa sobrenaturaleza, de ese escenario artificial que los humanos creamos y que incluye elementos tecnológicos y otros simbólicos. En fin, ahí tienen ustedes, por no entretenerme más y avanzar un poquito, algunas otras precisiones sobre cómo define Lévy, que yo comparto, la cultura digital. He de señalar el último aspecto, y es que los agentes debemos incluir en ellos a un montón de personas que hasta ahora no han sido considerados agentes propios de la cultura, cada vez hay más. Hay una mera pequeña relación que interviene en ese campo creciente y global de lo cultural. No sé si tú ves. Bueno, la cultura digital tiene sus antecedentes teóricos en lo que se llamó cibercultura. En los años 80 empezó a examinarse con la fascinación por lo ciber que entonces estaba dando. Digamos que a partir o coincidiendo la época de Blade Runner, que fue el primer gran fenómeno cibercultural y ciberpunk para algunos otros, y ha atravesado varias etapas el estudio de la cultura, de la cibercultura, una de ellas más periodística, más descriptiva. Este es un análisis de un autor que no recuerdo, yo si alguien quiere la referencia no me ha dado tiempo a recordarla, que nos hace un poco la historia del estudio de la cibercultura, pero si alguien la quiere yo se la paso, no me ha dado tiempo a tener. Una etapa más descriptiva inicialmente, en la que destaca una idea, la de Internet como nueva frontera de la civilización, por supuesto enunciada por Negroponte, sobre todo, no solo, pero sobre todo por Negroponte, es decir, Internet como el oeste americano, un espacio a conquistar donde eran todo oportunidades, posibilidad de hacer grandes negocios. Ciertamente no se equivocó, algunos los están haciendo de extraordinario nivel. Lugar donde se produciría cada vez más la participación democrática a través de la democracia digital. Luego encontramos las teorías de Facebook, Twitter, etcétera, como causa, teorías, como causa de la democracia árabe, igual que como Radio América Libre o La Voz de América que emitía desde Berlín se adujo como causa de que cayese el muro de Berlín. Gran simplicidad, siempre norteamericana y con tecnología norteamericana, pero en fin. Y, en fin, etcétera, ¿no? Dentro de todo ello, segunda etapa, unos estudios más serios, ya condicionados por las aportaciones de Reingold, sus estudios sobre las comunidades virtuales, sumamente interesantes, Sherry Turkle sobre las identidades múltiples, y empiezan a aparecer entonces, estamos hablando de los primeros años 90, la idea del empoderamiento, que es propia de esta etapa de los estudios ciberculturales. Bueno, y alguna otra etapa posterior, más seria probablemente, más profunda, aunque no necesariamente menos ideologizada. O no es ideología hablar, o no tiene componente ideológico, hablar de cultura participativa, que la hay, por supuesto que la hay, y me encanta, y la defiendo, y la estudio. Pero no tiene un componente ideológico, no tiene un componente utópico, no tiene un componente de querer ser. Lo mismo que hablar de las ideas del 2.0, eso de Tim O'Reilly, etcétera, que en el fondo no es sino un planteamiento de marketing y un planteamiento ideológico. Por cierto, entre los actores sociales que definen aquello de la cibercultura, y pongo esto solo como ejemplo para que no pensemos que todo proviene del mismo lado y no han sido todas las fuerzas malignas las que orientan nuestro devenir, pues quiero señalar, y se ha estudiado largamente, que entre los actores que definen cómo es hoy, por ejemplo, la red, la arquitectura de la red, y cómo es hoy la cibercultura, cabe mencionar lo que yo resumo con la expresión silicio más LSD. Es decir, las contraculturas, el mundo hippie, el movimiento hippie, o marihuana, si ustedes prefieren, que coinciden sobre todo en la California de los últimos 60, en los años 70 y 80, que son gente que se cría en una forma de ser, de pensar y de hacer, y además, por cierto, casi todos aficionados a los videojuegos, prácticamente todos, y construyen una red
una arquitectura de la red en función de requerimientos militares, pero también en función de cómo son y quieren ser y cómo quieren hacer su sociedad. Parece bastante obvio, ¿no? Lo hacen ellos y lo hacemos nosotros. Hay movimientos como el del Computers for the People, el Do It Yourself, que es una manía entre ciertos sectores de la población, etcétera, ¿no? Quiero decir que hay bastantes actores sociales diferentes que contribuyen a la creación de esta cibercultura. Otros aspectos que pesan hoy en la teoría social a la hora de definir la cibercultura y de pensarla. Por ejemplo, siguen preocupando cómo se desarrollan hoy una serie de aspectos que han preocupado a la teoría social 100 años, como mínimo. El poder, la política, la privacidad, la identidad, comunidad, pertenencia, cuerpo, condición humana, digamos, son básicamente ideas propias de la sociedad industrial, al menos como hoy las conocemos, no, lógicamente no nacen con la sociedad industrial, pero sí se enuncian de cierto modo con la sociedad industrial y se está calibrando desde nuestras ideas viejas qué es lo que ocurre en la sociedad digital, ¿no? Yo quiero destacar, por un lado, lo que viene a continuación. Por un lado, el desconcierto que produce, fue el lema del Congreso Mundial de Sociología, de que hablábamos ayer en Madrid, en el año 90, micro frente a macro, como a partir de tradiciones científicas separadas durante décadas, incluso siglos, hoy no solo convergen los estudios, sino convergen las prácticas en el ordenador. Yo veo Juego de Tronos y comunico con Skype con mi mujer, por ejemplo, ¿no? O con mis seres más queridos, por ejemplo, también, ¿no? Cómo coincide, converge todo ello, ¿no? Pero también hay otra preocupación esencial, comando de tiempo regular fatal, ¿no? 5 minutillos. Hay otra preocupación importante que tiene que ver con esa idea del empowerment o empoderamiento que antes mencionaba. Algo que durante muchos años ha preocupado a la ciencia social y al conjunto de los pensadores sociales, podríamos decir, de la sociedad industrial. Todos ustedes y nosotros en nuestras vidas anteriores. El tema del control frente al agency, la capacidad que tiene la sociedad de imponerse frente a nosotros mediante los medios que manipulan, medios que nos hacen consumeristas, estructuras ocultas en la comunicación que nos manipulan, en la perspectiva semiótica, etcétera. Control social, la macrosociedad imponiéndose a los individuos. Durante mucho tiempo se ha discutido, la misma teoría de la comunicación no ha sido más que eso, desde el poder absoluto del emisor hasta la resistencia enorme de los receptores que manifiestan los estudios culturales recientes y tal, las decodificaciones aberrantes y todas estas cuestiones que ahí se trabajan, con mucho acierto, por cierto, ¿no? Estamos hablando del poder, entonces, control frente a agency, poder frente a capacidad de resistencia individual y que adopta una manifestación muy interesante en estas teorías del empoderamiento, que tienen como base pues, ideas antiguas. Una, por ejemplo, que hace ya mucho tiempo, 15, 20, 30 años, que casi ningún estudioso de la comunicación atribuye un carácter pasivo a los que participan en la comunicación, sino que cada vez más activos, se le llama receptores activos, usuarios, interlocutores y algunas otras cosas. Y muchos años de media literacy, es decir, esa capacidad que nos hemos ido ganando gracias a los educadores, por ejemplo, y otros, nuestra capacitación para leer mensajes, para comprenderlos y para hacerlos también, para poder escribir o manifestarnos con estas máquinas nuevas, ¿no? Y en esta media literacy, desde luego, descansa en parte nuestro trabajo cultural, nuestra participación en el trabajo cultural. De los que me han visto esta clasificación tipológica, se atribuye empoderamiento. Digo que añado algún dato de la última conferencia que dice. Se atribuye empoderamiento. Empoderamiento que significa participación de los usuarios, de los ciudadanos en las comunicaciones. Es cierto, y lo celebramos, y es enormemente importante. Pero hay muchos peros a ese respecto. Hay que entenderlo por lo pronto. Hay mucha ideología por detrás. Si tengo tiempo, enuncio otro par de ejemplos que evidencian la ideología. Pero con 5 minutos más. Aquí se detallan algunos de los que intervienen. ¿Hasta qué punto somos usuarios activos, en pocas palabras? En el campo de la comunicación de masas, poquito. Lo que vemos es Juego de Tronos, lo que nos da YouTube y algunas cosas más. ¿Quién manda entonces?
los grandes propietarios, señores, controladores de la red, que siguen definiendo con su poder económico y su estructura de propiedad, siguen definiendo lo que vemos en la red, a través de lo digital. Profesionales de las industrias creativas, culturales y creativas, que a ratitos también hacen cosas fuera de sus industrias. Profesionales no integrados que encuentran su modelo de negocio, en sus nichos de mercado, lo que llamamos autónomos, triste realidad para mucha gente hoy, el incremento de los autónomos. En Andalucía hay un ejemplo muy clásico que es sevillano, es este de Malviviendo, de unos chavales de Malviviendo. Conocemos todos Malviviendo, pues no me enrollo, unos chavales de una escuela de FP de Sevilla que han hecho una serie muy graciosa, por lo menos graciosa, ¿no? Estaba bien, curiosa. Y han creado, son prosumer en ese sentido estricto, ¿no? ¿Quién más? Profesionales integrados en ámbitos institucionales relacionados con las industrias creativas, por ejemplo, lo que decía antes el profesor Moragas, de los académicos que tenemos que hacer. Profesionales amateur o PROAM, entre profesionales y amateur, PROAM, no detallo esa categoría. Los nuevos líderes de la cultura de masas son los que dicen cosas, por ejemplo, Piqué, si queremos, o por ejemplo, Cristiano, por poner cada cosa en su sitio, un poquito para cada uno. O Risto Mejide, que son los que cuentan a sus seguidores por millones y luego no nos hacen ni puñetero caso en el famoso periodismo ciudadano y esas cosas. Si es que ni los leen, hablan entre sí. De una investigación, una tesis doctoral que dirigí hace poco, examinando miles de tweets de comunicadores españoles, y es una cosa autocomida, como Juan Palomo, ¿no? Bueno, los particulares también que intervienen por ahí, los particulares que crean su dieta mediática, y añado, Javier, los cyborg, que no estaba en la anterior cyborg, ¿cuántos robots hay en Twitter? ¿Cuántos robots hay que están seleccionando nuestras noticias en medios de comunicación? Así que los robots también son prosumer. Hay que incluirlos aquí, en ese conjunto de voces que intervienen en la comunicación. En las comunicaciones interpersonales todos somos prosumer. Bueno, yo terminaría, porque, en fin, como no me voy a enrollar, porque es el trabajo de mi amabilísima moderadora, que no me da ninguna colleja y no quiero a ustedes aburrirles más de lo indispensable, yo terminaría diciendo, ¿no? Hay algunas transparencias sucesivas en las que, por ejemplo, se evidencia en una o se analiza en una cómo los actores económicos promueven el empoderamiento como estrategia económica, con independencia de que todo esto ocurra y sea también iniciativa social, promueven el empoderamiento como estrategia económica. Y yo me permitiría sugerirles que leyeran a Mauricio Lazzarato, que habla de esa integración de la subjetividad en el proceso productivo, o a Christian Fuchs, dos tipos, a mi juicio, que conocen algunos de los aquí presentes, sumamente interesantes y que nos explican desde un punto de vista crítico, serio, sólido, qué es lo que están haciendo con nosotros. Me mandaban ayer una invitación a participar en un debate, un coloquio en París, en el que se ve la trazabilidad, una de las cuestiones es la trazabilidad económica de nuestra participación en la red, cuánto valemos por el hecho de estar nosotros actuando en la red, cuánto dinero damos a ganar a Facebook y a algunos otros, que ya está cuantificado. Otra transparencia, la penúltima que menciono, en la que menciono cómo esto del empoderamiento tiene que ver con las teorías del poder político, incluso Cinque Stelle Podemos descansan en teorías, por cierto, con origen en Negroponte, pero también con origen en la nueva izquierda, los anarquistas, etcétera, que hablan de la democracia más avanzada, mayor nivel de participación mediante la democracia digital. Estas teorías de la comunicación digital sustentan teorías políticas o se interpretan con teorías políticas. Y termino, sin embargo, diciendo que estamos asistiendo, y para comprender todo este caos semántico creo que es importante tenerlo presente, al desarrollo de toda una serie de mitos, nuevos unos que están, hay palabras totémicas, hay puestas, creatividad, innovación, empoderamiento, participación, nuevas tecnologías, cyborg y demás, que remiten a mitos, que encarnan o evidencian mitos, y mitificaciones también constantes del ser humano que se refieren a dualidades, Wikileaks por un lado, apropiaciones, en fin, participación de los usuarios en todas estas cosas. Me callo. Nada, ya está, muchas gracias. Pois, moitas gracias a Miguel pola súa estrita puntualidade. Damos pé a algunha brevísima pregunta, se houbera, antes de dar paso
a pausa. Algunha pregunta, algún apunte? Esos materialistas que por ahí hablan también de... Perdón. El materialismo habla de si esto es el nuevo opio del pueblo. Todas estas líneas que apuntan si hay un interés del capitalismo en que estemos tuiteando todo el día para no distinguir la realidad virtual de la realidad real, ¿no? Bueno, yo sinceramente no lo creo. Una de las cosas que no he podido contar, de idea de Bauman, Zygmunt Bauman, ese denostado sociólogo polaco, denostado con razón, y apreciado por lo que dice, es que frente a la época anterior en la que teníamos un consumo unívoro, es decir, por ejemplo, a las élites, los prescriptores, los intelectuales, por resumirlo, ver cine de arte y ensayo, Bergman, que era apasionante, y ópera. Lo digo con ironía, porque a mí me aburría enormemente. Y de todo lo demás, taparte la nariz. Se pasa, en opinión de Bauman, al consumo omnívoro. Todo está bien, todo nos gusta. Yo frente a esas cosas, creo que esto del opio del pueblo, que tiene su razón de ser también, lógicamente, ¿no? Pero creo que frente a esas cosas hay que seguir levantando velos. Y a lo mejor lo que pasa ahora en esta sociedad, digamos que posmoderna o nacientemente posmoderna, es decir, posterior a la modernidad, y yo, por cierto, por modernidad entiendo el establecimiento de las bases ideales de la sociedad industrial, eso significa para mí, en términos sociológicos, modernidad, no un movimiento artístico. Bueno, creo que lo que hacen es caerse en los velos y que nos permiten a todos, yo no sé usted, yo, por ejemplo, si le confieso mis gustos musicales, me gusta Lou Reed, por poner un ejemplo, Chambao, por ponerle otro, Estrella Morente, por ponerle otro, Aida, la ópera, por ponerle otro. Inacabable. O a usted no. En fin, quiero decir, cada cual con los suyos. O solo uno, solo la muñeira, si me permite, con perdón, ¿no? Supongo que no, ¿no? Perdóneme por la broma, ¿no? No se nos han caído los velos que nos impiden hablar de una diversidad de gustos, que, por cierto, además, cuando hablamos de estas cosas, el grunge, el tal y no sé qué, no son más que categorías comerciales de la industria discográfica. El fútbol, lo ha mencionado mi amigo Miquel, que como yo es muy aficionado al fútbol. Podemos hablar ahora que vivimos una sociedad posmoderna. Antes parece que el fútbol era el opio del pueblo. Ahora es el fenómeno de masas más relevante del planeta, en términos cuantitativos, junto con los Juegos Olímpicos, que reúne a 2.000, 3.000 millones de personas viendo los aritos simbólicos. Quiero decir, yo creo que hay que tener cuidado con todo esto del opio del pueblo y tal, hay que tener bastante cuidado. Yo creo que hay que saber aceptar las culturas vividas, por supuesto, manteniendo una actitud profundamente crítica ante infinidad de cosas que son no solo criticables, sino algunas detestables. Pero creo que basta ya de palabras así genéricas, descalificantes y tal, que tienen demasiado tiempo y han demostrado que no tienen mucha utilidad, sino que tienen un periodo histórico concreto, forman parte de un periodo histórico concreto, ¿no? Algunha cuestión máis? Ben, pois facemos unha pausa e retomamos a conversa ás 11:30. Moi ben. Bueno, fenomenal,